Que el Señor les bendiga, hermanas. Agradezco al Señor. Después de tanto tiempo, por fin, voy a poder compartir con ustedes este resumen. Y ayer, o bueno, en estos días yo agradecí al Señor porque no hay momento más exacto que Dios ha escogido para que podamos estudiar este libro como este que estamos viviendo. Se titula Confía en su palabra. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermana, realmente es muy necesario que confiemos en la palabra del Señor. Entonces, como todas sabemos, el libro se titula Confía en su palabra, de Kevin DeYoung. Para comenzar, vamos a hacer una breve oración. Padre, te alabamos una vez más, te bendecimos, Señor, te damos gloria, honra, alabanza. Te damos gracias, Señor, por este devocional que tú nos has dado a través de la hermana, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú cada día nos hablas, nos llenas de favores, de misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por Cristo. Gracias porque tú nos consuelas, nos fortaleces, tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra. Síguenos hablando en esta mañana, Señor, para tu gloria, Señor. En tus manos estoy, Padre. Te ruego que tú hables lo que sea necesario para cada una de nosotras, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía, hermanas, que el libro se titula Confía en sus palabras, de Kevin DeYoung. Para comenzar, quisiera que buscaran todas el Salmo 119. Este salmo es el que él usa para hacer como base para el capítulo número 1. Entonces quizás vamos a estar leyendo algunos versículos. Al principio el autor habla acerca de 3 expresiones que podemos tener acerca de la palabra. Dice que hay algunas personas que realmente no creen la palabra y para ellos la palabra es fábula, dice el autor. Hay otros que leen la palabra, aceptan algunas cosas de ella, pero hay partes que se les hace como que difíciles de leer, o no porque no la entiendan, sino porque no les gusta, como por ejemplo las genealogías, los libros de la ley, y simplemente quisieran quitarlos de ahí de la Biblia. Y está la otra, aquellos que aceptan la palabra tal como es, la obedecen, la aman. Entonces vamos a ver qué es lo que dice él exactamente sobre la palabra. El capítulo número 1 se titula Creer, Sentir, Hacer. ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos sentir? ¿Qué debemos hacer con la palabra? Y el punto número 1 es ¿qué debemos creer acerca de la palabra? En primer lugar dice que la palabra dice lo que es verdadero. Debemos creer, hermanas, que la palabra dice lo que es verdadero. Y en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante que tengamos esto en mente, ya que podemos ver noticias muy difíciles, también nos dan quizás consejos que en vez de ayudarnos nos mantienen en nuestras casas quizás con ansiedad, con preocupaciones, con tristeza, angustias, pero debemos pensar en estos momentos, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Quién es el que me puede decir la verdad, que me pueda sacar a la luz en estos momentos? Y tenemos que ir a la palabra, creer que es ella la que dice lo que es verdadero. Entonces, si hay alguna hermana que me pueda leer el Salmo 119, el versículo 89, rapidito, otra el versículo 96 y otra el versículo 160. Ahí va el 89. Dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Amén. Nos está diciendo que la palabra del Señor no cambia, permanece para siempre. Pueden cambiar estos tiempos, pueden cambiar las personas, pueden cambiar todo alrededor, nos puede cambiar, pero la palabra del Señor no cambia. Desde lo que Dios ha dicho desde el principio hasta ahora, permanece. Los consejos que Dios da desde el principio hasta ahora se aplican en todas las áreas de nuestras vidas, en todos los tiempos que estamos viviendo. Salmo, el versículo 96. Dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento.
La palabra del Señor nos dice que la palabra no contiene nada corrupto. El versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra del Señor nunca se envejece ni se desgasta. Nunca, como que a veces uno ya se pasó de moda, de época ya. No, la palabra del Señor sigue siendo útil en estos tiempos que estamos viviendo. Como número 2, que debemos de creer que la palabra del Señor demanda lo que es correcto. Y alguna que me busque rápido, el versículo 75, 86 y 128. 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Ajá, el 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Y el 128. Por eso estimé rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. La palabra del Señor, hermana, no nos va a demandar algo que sea dañino para nuestra alma, que sea injusto, que nos lleve a pecar. Todo lo contrario, sus demandas son justas. Dios nos va a pedir cosas que van a ser al final en resultado bueno para nuestras vidas. Son llenas de amor, sus demandas son nobles, son justas, son correctas. Y como número 3, esto sí no lo vamos a buscar porque está muy largo, la palabra del Señor nos provee lo que es bueno. Es el camino a la felicidad, nos evita la vergüenza, nos da el camino al buen consejo. ¿Queremos algún buen consejo en estos tiempos que estamos viviendo? Pues vamos a la palabra del Señor, a ver qué nos dice Dios, cómo enfrentar esta situación, cómo aconsejar a alguien que está triste, cómo darle esperanza a alguien que ha perdido a alguna persona en estos tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor es el camino de la seguridad, es el camino que debemos andar. También la palabra del Señor nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da sabiduría. Entonces, vamos al otro punto. ¿Qué debemos sentir sobre la palabra? En primer lugar, el salmista dice que él siente deleite. ¿Alguien que lea el versículo 97? Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi 90. Amén. El versículo, bueno, los demás más o menos dicen lo mismo. El salmista siente deleite, siente amor, siente, no sé si a ustedes a veces le ha pasado que están leyendo un pasaje y se siente, uno realmente siente en el corazón gozoso cuando está leyendo la palabra, o también puede sentir paz, o también puede sentir quebranto, porque uno va experimentando a medida que va leyendo la palabra sentimientos en uno. Pero mayormente todos estos sentimientos es porque nos deleitamos en lo que Dios nos está diciendo. Sentimos gozo, sentimos esa alegría de que lo que estamos leyendo es de Dios, es bueno, habla nuestras vidas, trae salvación, trae tantas cosas a nuestra alma. Como número 2, ¿qué debemos sentir? El salmista dice que él la desea. Y todos estos versículos que vemos no los vamos a buscar, pero nos está hablando del anhelo que tiene el salmista por leer la palabra, por comprenderla. Él la anhela. Y yo copié aquí lo que significa deseo, porque me gustó mucho lo que dice el autor. Y él dice, y me llevó a meditar, él dice, el deseo es aquello con lo cual soñamos, por lo cual oramos y en lo cual pensamos cada vez que tenemos la libertad de pensar en lo que queremos. Esto me llamó a la reflexión. Cada vez yo sueño con la palabra, oro por la palabra. Cada vez que tengo un tiempo libre, yo, sin nada que hacer, pienso en la palabra. Entonces son cosas que debemos quizás analizarnos si verdaderamente estamos deseando la palabra. Porque es algo que debemos sentir deseo por la palabra. Y como número 3, que debemos sentir dependencia de la palabra. Tenemos que ver, hermanas, de qué
de qué estamos dependiendo. Puede ser que estemos dependiendo de nuestros sentimientos. Yo me siento así hoy y no. O dependiendo de algo que estamos oyendo o de lo que dice una revista o de lo que me dicen en la televisión o lo que me están diciendo los que viven conmigo. Debemos depender de lo que dice la palabra, de sus consejos, de su sabiduría. Debemos depender de la palabra. Sentir que como que sin la palabra no podemos seguir. Entonces, número 3, ¿qué debemos hacer con la palabra? Bueno, pues en nuestra iglesia, gracias al Señor, cantamos la palabra. Hablamos la palabra. Hay veces, hermanas, que las conversaciones que tenemos incluso entre nosotras mismas, lo último que hacemos es hablar de la palabra. Y debemos hablar la palabra, debemos consolarnos con la palabra, exhortarnos con la palabra. Debemos hablar la palabra porque así lo dice la misma palabra. La palabra la estudiamos, la guardamos y obedecemos, alabamos a Dios por la palabra y oramos. No veo ahí ahora lo que dice, pero oramos que Dios obre acorde a la palabra, que se haga su voluntad, exactamente lo que dice la palabra, no lo que yo quiero, sino quiero esto, pero ¿qué es lo que dice Dios sobre este asunto en la palabra? Entonces oramos porque se haga la voluntad del Señor exactamente como dice la palabra. Si alguna quiere decir algo sobre este capítulo, algo que quiera agregar. Si no, pues seguimos. Vamos al capítulo número 2. El capítulo número 2 se titula algo. ¿Ah? Yo, Dios, que quería compartirles algo acerca de este primer capítulo, algo que me pareció muy interesante acerca del libro. En la página 15 hay un pedazo donde habla y dice que es tan importante la palabra para nosotros estudiarla, porque a veces nosotros, aquí el autor dice, sabemos que los seres humanos a menudo ponen palabras en la boca de Dios para sus propios propósitos. Y esto es algo que yo lo subrayé porque me llamó mucho la atención, que es verdad. Nosotros por falta de entendimiento, a veces decimos, es que Dios me dijo, o ponemos cosas en la boca de Dios cuando Dios no está hablando de eso. Por eso era lo que tú decías, que era muy importante para nosotros, el estudio de la palabra, el meditarla. Y lo que nos decía nuestra hermana Adriana, es parte, como que es un seguimiento de lo que nosotros estamos viendo. Y solamente quería compartir eso. Amén. Y precisamente ayer puse el televisor y dice una persona, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y yo me quedo así, digo yo, ¿y dónde dice esa la palabra? De los arrepentidos es el reino de los cielos. Y le digo yo a los muchachos, ven como, no, así como que sutilmente dicen cualquier cosa y la gente, digo yo, ¿dónde dice eso la palabra? Y así como eso, varias cosas podemos escuchar de cómo personas predicando dicen, la palabra dice esto y realmente no está en la palabra. Por eso es la importancia de que estudiemos la palabra, para que no seamos engañadas. Amén. Entonces, ¿hay alguien más? Yo no veo para allá a nadie, pero Diana sí. Pues seguimos entonces. El capítulo número 2 se titula Algo más seguro. Y en este vamos a estar buscando, hermanas, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Aquí el autor está usando este texto como base para este capítulo. Pedro está escribiendo esta carta y él está exhortando a los hermanos a vivir una vida piadosa. Tenía temor de que algunas falsas enseñanzas estaban entrando y que los hermanos fueran contaminados, fueran apartados de la verdad. Y por eso Pedro escribe todo esto. Y le dice una razón muy importante de por qué él les está exhortando todas estas cosas. Y les dice que es precisamente por la segunda venida del Señor. Les está diciendo,
les exhorto que hagan esto porque Cristo viene. Cristo viene y le da dos evidencias. Y estas dos evidencias es la que el autor del libro toma y la que nosotras todos debemos tomar como que tenemos, como evidencia de que tenemos algo más seguro en nuestras vidas cristianas. Y vamos primero a leer la palabra. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cuáles son las dos evidencias que Pedro está diciendo en este texto y que el autor toma también para decir que tenemos algo más seguro. Número 1, el testimonio de testigos presenciales. Esto lo podemos ver desde el versículo 16 al versículo 18. Y número 2, los documentos autoritativos, que eso lo podemos ver desde el versículo 18 en adelante. ¿Qué está diciendo Pedro cuando dice que hay testigos presenciales? Pedro está diciendo que lo que él les está hablando a ellos no fue algo que él escuchó, fue algo que él vio. Él estuvo presente cuando Jesús se transfiguró. Él vio su gloria, él vio su resplandor, él vio su belleza. Él escuchó la voz del Padre diciendo que ese era su Hijo amado en el quien se complacía. Entonces Pedro le está diciendo, no es algo que yo escuché simplemente, no es una visión, no fue un sueño, fue algo que yo vi. Y no solamente él, sino también los Jacobo y Juan que estaban allí con él. Y no solamente sabemos, hermanas, que ellos vieron la transfiguración de Jesús, también vieron todos los milagros, todas las obras que hizo Jesús. Y Pedro les está haciendo, pero Pedro le habla específicamente de esto que ellos vieron, de la transfiguración. Y yo me venía a la mente, no sé si ustedes alguna vez hicieron este juego, de que yo digo una frase y el que está al lado mío se la digo en el oído y se la tiene que decir al próximo, y el próximo al próximo, y ahí hasta que al final, el último, tiene que decir la frase. Y por lo general, el último nunca decía nada parecido a lo que dijo el primero. Y entonces me pongo a pensar en esto, pero está diciendo, no fue algo que yo escuché, si hubiera sido algo que simplemente se escuchó, la palabra hubiera sido totalmente, no supiéramos si la verdad, si lo que estamos leyendo en estos momentos era la verdad, era lo que Dios había dicho desde el principio. Por eso que Pedro está diciendo esto, no solamente lo vimos, vamos a ver ahora a continuación que también lo escribieron. Dice, no es un mito, la historia de Jesús es un hecho histórico verificado, porque fueron testigos ellos de él. Y está escrito, que es lo que les estaba diciendo. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, vemos esto. La escritura es la palabra de Dios. Es algo como que dijéramos, claro, la escritura es la palabra de Dios, pero Pedro está diciendo, la escritura fue algo que fue escrito. Escribimos la palabra del Señor, es lo que está diciendo él. No fue algo, como les decía, que lo oímos, no fue algo que alguien lo soñó y entonces empezó a decirlo, no. Dios realmente permitió que ellos la escribieran para que la palabra no fuera transformada, sino ahora estuviéramos con duda de que realmente será eso lo que Dios dijo al principio. No, Dios desde el principio la dio para que la escribieran la palabra del Señor. Entonces, como número 2 vemos, la escritura no es menos divina porque fue dada por instrumentos humanos, como dice Pedro en el versículo 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados. Y yo recuerdo una vez aquí en un grupo de vida, que el pastor nos dio una ilustración y entendimos perfectamente lo que eso significaba. Y él nos decía que así como un bote es llevado por el viento, y el bote iba a donde el viento lo llevaba, así mismo fueron estos hombres. Eso es como para que entendiéramos lo que es inspirado. Así mismo estos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo y fueron llevados a escribir lo que Dios les envió a escribir. Fueron usados sus intelectos, sus personalidades, sus conocimientos, pero escribieron exactamente lo que Dios les mandó a escribir. Y de ahí podemos ver el número 3, que está atrás, no se ve mucho, que no contiene errores. Es otra de la naturaleza de las escrituras. ¿Por qué no contiene errores? Porque estos hombres no escribieron lo que ellos pensaron, lo que ellos, sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propias ideas, sino que escribieron exactamente lo que Dios les mandó a escribir. Yo me imagino que si hubieran querido escribir lo que ellos quisieran, cuántas cosas de la Biblia hubieran quitado que no les convenían. Pero como fue la palabra de Dios exactamente la que ellos escribieron, no contiene errores. ¿Alguien quiere decir algo sobre este capítulo número 2? A mí me parece tan importante eso hecho que, como tú decías, decir que la palabra viene de Dios es como algo tan ya sabemos, sí, claro. Pero a veces en nuestro diario interactuar con la palabra de Dios, a veces muy en nuestro inconsciente o en nuestra forma interna de ver la palabra, realmente a veces no la vemos con esta autoridad y con ese origen. Eso afecta nuestra obediencia y afecta nuestra la urgencia que hay en obedecer la palabra, en ver que es Dios el que te está hablando, es Dios el que te está diciendo. Y nada, solo eso. Amén. ¿Alguna otra? No. Bueno, pues seguimos capítulo número 3. Ahora vamos a hablar sobre los atributos de la palabra, algo que yo aprendí en este libro. Yo no sabía que la palabra también tenía atributos. Entonces vamos a estar estudiando en esta parte 2 de los atributos y después la hermana Vicky, creo que es la que va a seguir, va a hablar sobre los otros dos. Uno es la suficiencia. La palabra de Dios es suficiente. Me encantó este atributo. Lo sabía, pero no como tal, como que atributo, no sabía qué era. La palabra de Dios es suficiente. Ahora vamos a ver qué es la suficiencia. Para esto, el autor tomó como referencia a Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Puede leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Entonces ahora sí pasamos a lo que es la suficiencia. La doctrina de la suficiencia es muchas veces llamada la perfección de la Escritura. ¿Y qué nos dice esta doctrina? Vamos a ver como número 1. Nos dice que la Escritura es suficientemente clara para hacernos responsables, para cumplir con nuestras responsabilidades ante Dios. Pareciera como que estamos repitiendo lo mismo. Pero en sí, en síntesis, vemos entre paréntesis, elimina cualquier excusa para desobedecer. Y más atrás vamos a hablar sobre la claridad de las Escrituras, por eso no vamos a abundar aquí.
Número 2, nos hace competentes y enteramente preparados para toda buena obra. No necesitamos añadir nada para cumplir los retos presentes. Es decir, que ahora quizás tengamos muchos retos, como lo dice ahí mismo, muchas cosas que estamos enfrentando. ¿Y dónde buscamos los consejos? Muchas veces vamos a ver un psicólogo, vamos a ver qué dice fulano de tal en las noticias, vamos a ver qué nos dicen los expertos. Pero dice que la palabra del Señor nos prepara para toda obra aquí en la tierra, para todo, para todo, para todo. Encontramos el consejo en la palabra del Señor. Tenemos alguna duda, tenemos alguna lucha, tenemos alguna preocupación, vayamos a la palabra, hermano. Nos hace, como dice, completamente preparadas, nos da fortaleza, como decíamos en el primer capítulo, nos da todas las herramientas para estar preparadas para todos los retos que tengamos actualmente. Número 3, nos da todo lo que necesitamos para conocer acerca de Cristo, la salvación y la piedad. No necesitamos algo más que las Escrituras para conocer a Jesús y conocer su amor por nosotros. ¿Está claro esto? Pienso que no haya que explicarlo. Ahora vamos, el autor hace un alto aquí en el libro. Y él mismo dice, bueno, ¿y qué tendrá? Él mismo nos pregunta, y dirán ustedes qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando de la palabra. Y vamos a leerlo y al final nos vamos a dar cuenta de por qué él habla acerca de Cristo. Escribí esta tablita donde el autor hace varios contrastes, toma como referencia el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Vamos a ver cómo cambian las cosas antes de Cristo y después. Por ejemplo, antes de Cristo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba en otro tiempo. Después de Cristo se llama la era del Espíritu. Los destinatarios. ¿A quién habló el Señor antes de Cristo? Habló a los padres, es decir, los patriarcas, los antepasados judíos. Y después de Cristo, ¿a quién ha hablado? A nosotros, a todos nosotros. ¿A través de quién habló el Señor antes? Que son los agentes. A través de los profetas. Y hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Las maneras. ¿De qué maneras habló el Señor antes? Habló a través de visiones, sueños, voces, una zarza ardiente, una columna de fuego, un burro y una escritura en la pared. Y ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesús. Muy importante esta parte porque a veces oímos personas que tuvo visiones, que soñó esto, que Dios le dijo. Recordemos, miremos aquí, el Señor ahora nos ha hablado a través de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones que podemos ver en el texto que leímos anteriormente? El Hijo es heredero de todo. El Hijo es el creador de todas las cosas. El Hijo es el sustentador de todas las cosas. Es la revelación de Dios. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Se sentó. Ya está todo terminado. Y por tanto fue hecho muy superior a los ángeles. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? Y esto yo lo escribí porque me encantó esto que dijo el autor. En Cristo tenemos la plenitud y culminación de la redención y revelación de Dios. Es decir, Él es el acto definitivo, completo de Dios, de la revelación de sí mismo. O sea, hermana, todos los tipos que se hablan en la Biblia estaban apuntando a Cristo. Dios escogió un pueblo que fue Israel, y a través de ese pueblo Dios los rescató de Egipto. Por ejemplo, ese acto de salvación que Dios tuvo con ese pueblo nos apunta a nuestra necesidad también de salvación, nos apunta a un Salvador, a Cristo. Y cada vez que Dios está salvando a su pueblo, Dios está salvando, Dios está apuntándonos en cada acto que Dios está hablándonos en su palabra a Cristo. Cada tipo que vemos en la Biblia nos apunta a Cristo. Sabemos que desde un principio Dios le dijo a Adán que iba a enviar un Salvador, pero yo me maravillo cómo Dios no simplemente dice esto, sino que Dios empieza a inspirar hombres para que escriban, y todo lo que escribieron
todas las cosas que pasaron, todos los actos, todas las cosas que Dios usó, fue para hablarnos, llevarnos a Cristo. Entonces Él es el acto definitivo, como dice, completo de Dios. Dios se reveló a través de Él. No podemos esperar una revelación nueva, no estamos esperando que Dios ahora va a hablarnos, a ver qué nueva revelación, como hay doctrinas que hay nuevas revelaciones, que Dios mostró otra cosa diferente. Dios nos va a revelarnos algo diferente a lo que está ya escrito en la palabra. Todo lo que Dios nos quiera decir está aquí ya en la palabra. Y Cristo es lo que Dios ha querido decirnos desde un principio. La revelación completa está en Él. Él es la imagen, como dice él, de Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, pues pasamos al capítulo 4. El capítulo 4 se titula La palabra de Dios es clara. Y para esto el autor toma como referencia Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14. La claridad de las escrituras es definida en la Confesión de Fe de Westminster. No sé si está bien dicho. Los puntos importantes son, esto es muy importante porque a veces decimos, yo no leo la palabra porque no la entiendo. Vamos a ver qué es los puntos que nos dice aquí esta confesión. Dice, algunas porciones de la escritura son más claras que otras. ¿Sí? No todo pasaje tiene un significado sencillo u obvio. Pero miren lo que dice el número 2. Las cosas principales que necesitamos conocer, creer y hacer pueden verse claramente en la Biblia. Aunque las doctrinas más esenciales no son igualmente claras en cada pasaje, todas son clarificadas en otras partes de la Escritura. A veces decimos, yo no entiendo qué dice aquí, pero las cosas más importantes que Dios quiere que sepamos, hermanos, en otro lugar de la Escritura Dios nos las vuelve a decir. El Señor repite y repite para que entendamos lo más esencial que Él quiere que entendamos para nuestra salvación, para vivir nuestras vidas piadosas. Él lo dice una y otra vez a lo largo de la Escritura. Todo lo que es necesario para nuestra salvación puede ser entendido incluso por los que carecen de formación académica. Los puntos más importantes de las Escrituras pueden no ser comprendidos perfectamente, pero sí pueden ser comprendidos suficientemente. Lo necesario que necesitamos para salvarnos y para vivir vidas piadosas. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre su claridad? Vamos a ver aquí, dice, en el mismo pasaje que leímos, que tomó como referencia el autor, Moisés asegura que la palabra de Dios puede ser comprendida y obedecida, no perfectamente ni meritoriamente, pero sí de una manera que agrade a Dios, quien ya nos ha salvado por su gracia. También en el Salmo 119, 105, todo quizá lo hemos leído una vez, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Y el Salmo 119 es por mencionar algunos versículos de la misma palabra, donde nos dice que es clara. La exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué dice Jesús? Jesús se refería a las Escrituras como evidencia de la veracidad de su enseñanza. Todo lo que él decía, escrito está, y hablaba para que vieran que lo que él estaba diciendo era veraz. Y reprendió, número 2, reprendió a la clase dirigente judía por no conformarse a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no fuera posible que la entendiéramos, él no tenía entonces por qué reprenderlos a ellos, si realmente no tuvieran como que la capacidad para poderla entender. Y él los reprendió, como queriendo decir, la pueden entender, pero no la quieren hacer, no quieren obedecer. Y como número 3, se acercaba a la revelación escrita de Dios como si pudiera ser conocida y comprendida. Es lo que le estaba diciendo. Y para terminar, escribí esta oración. Dios abre nuestros ojos para que veamos el poder y el privilegio que tenemos al leer las Escrituras en un lenguaje que podamos comprender, para contemplar cosas maravillosas en tu ley y para que veamos la verdad que tú has puesto claramente ante nosotros. Entonces, si no tiene nada que decir, esta es toda la exposición sobre estos 4
capítulo.